Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas. Que el Creador del Universo les bendiga y les guarde, y les damos la más cordial bienvenida a este curso de origen e historia de la Kabbalah. Hoy vamos ya en la clase número 8 entregando distintos contenidos, información, historia de cómo hemos ido aprendiendo de lo que es la Kabbalah y entregando evidencia histórica de quiénes fueron los influyentes a lo largo de la historia de la Kabbalah. Hoy vamos a ver a Baal Shem Tov, que quizás alguno de ustedes pueda tener nociones de él, también un cabalista muy importante. Otro es Moshe Haim Luzzatto. También vamos a hablar de él hoy, y el otro muy conocido como Shalom Sharabi. Estos cabalistas dentro del mundo de la Kabbalah aportan temas muy importantes y en relación a cosas que ahora vamos a comentar. Y vamos a comenzar en relación a el nacimiento del hasidismo y hablar de el Baal Shem Tov, donde su historia de vida data del año 1698 al año 1760. El movimiento hasídico, que quizá alguno de ustedes puedan conocer, es un fenómeno religioso del judaísmo de raíz askenazí. El apelativo hasidismo procede del término hebreo llamado hasid. Esta palabra significa piadoso o misericordioso. Es desde aquí que viene el hasidismo, un movimiento particular también en el mundo judío. Y eran principalmente aquellos piadosos que se preocupaban de las necesidades del pueblo judío. El hasidismo es una interpretación ortodoxa del judaísmo que también tuvo una gran influencia de la Kabbalah. Este movimiento, para traerlo en evidencia de cómo nació, fue creado a partir de la figura del rabino Israel ben Eliezer, popularmente conocido con el nombre de Baal Shem Tov. Por otro lado, se conoce como el Señor del Buen Nombre. Hasta entonces, el judaísmo se encontraba dirigido por rabinos intelectuales alejados de la problemática del pueblo. Entonces, lo que hace ahora el hasidismo es traer esta conexión entre los rabinos y el pueblo común, o, en otras palabras, el pueblo de bajos recursos. Esto es lo que hace principalmente el hasidismo. Trae esta conexión. Y esta es la idea del fundador. Es que cualquier judío, por simple que sea o ignorante, pudiese conectarse con la divinidad, es decir, pudiese conectarse con Dios. Y en ese sentido, el hasidismo proclamó que la religión, este movimiento, debía ser alegre y que además debía tener ciertas demostraciones de alegría, bailes, tabaco o alcohol en forma moderada. Y que sin duda iban a ser instrumentos que en relación a la Torá no se encontraban prohibidos, por lo tanto debía servir para conectarse con Dios. Y es así como el hasidismo abarca a una gran cantidad de masas,
por este particular movimiento de que, independiente de estas demostraciones de alegría, de baile, del tabaco, el alcohol, iba a ser, en cierta forma, entregar la posibilidad al mundo judío de conectarse con la divinidad, independiente de estos factores mencionados. Esto favoreció que los judíos más pobres se adhirieran rápidamente a este movimiento. Claramente porque, si bien lo que hemos mencionado, la Torá, que es en otras palabras, como la Biblia del pueblo de Israel, que contiene los 5 primeros libros, a eso llamamos Torá, que está compuesto por otras variables más importantes. Dentro de la Torá no estaba prohibido todo esto, estas demostraciones de alegría. Y esto favoreció que los judíos más pobres se pudieran adherir rápidamente a este movimiento, y por eso hoy en día vemos en este movimiento jasídico que existen algunos que son buenos para bailar, para demostrar alegría con alcohol, con baile, con distintas cosas, porque es precisamente que nace a raíz de este movimiento demostrando esta alegría. El hasidismo también propició la exaltación de la figura del sádik. La palabra sádik es traducido como justo. Pero ¿qué es lo que hace el hasidismo en esta ocasión? Promueve la figura de un rabino justo, que se transformó en el líder de diferentes grupos en los que se fue dividiendo el movimiento original. Los rabinos de Lituania, particularmente su jefe, el Gaonón de Vilna, que es incluso el Gaón de Vilna, que es conocido como un cabalista, Eliyahu ben Shelomo Salman Kramer, que su vida también relata del año 1220 al año 1797, se opusieron al hasidismo. Es decir, el famoso Gaón de Vilna, el cabalista, se oponen a este movimiento. Y en el año 1777 excomulgó del judaísmo a los hasidim, es decir, a los judíos hasídicos. En el año 1781, el Gaón de Vilna declaró que los hasidim eran herejes y que no podían casarse con un judío piadoso. A pesar de estas persecuciones ideológicas por parte del judaísmo lituano, que sostenía una concepción elitista e intelectual de la religión judía, el movimiento hasídico fue expandiéndose hasta alcanzar a una gran población judía de Europa Oriental. Cuando apareció el movimiento de la ilustración del judaísmo, Ascalá, se produjo una alianza tácita entre las dos corrientes de la ortodoxia judía, el hasidismo, y los opositores lituanos o mitnagdim. En realidad, la sospecha en torno al hasidismo estaba relacionada con la expansión del movimiento mesiánico sabateísta. Este movimiento mesiánico sabateísta particularmente es con la idea de la figura mesiánica surgido dentro del judaísmo en el año 1666, el cual proclamó como Mesías a Shebatai Isbi, que se había producido unos años antes. Y aquí podemos entender
que sí hubieron ciertos personajes, principalmente los rabinos de Lituania, particularmente el Gaón de Vilna, que se opone a este movimiento que estaba teniendo un impulso bien importante. Ahora bien, debemos mencionar otra evidencia que nos trae el historiador de la Kabbalah, el que hemos mencionado en clases previas, Gershom Scholem, lo cual dice lo siguiente. En resumen, he aquí los aspectos más importantes que caracterizan al movimiento jasídico. Y aquí vamos a detallarlo en estos 4 puntos. Primero, se trata de una explosión de entusiasmo religioso original dentro de un movimiento de despertar religioso que recibió su fuerza del pueblo. Segundo, la relación del verdadero iluminado que se convierte en un líder popular y en el centro de la comunidad con los creyentes, cuya vida gira alrededor de su personalidad religiosa. Esta relación paradójica llevó al desarrollo de este concepto conocido como el sadiquismo, que es, en otra palabra, viene del mismo concepto de sádic, que es la figura del rabino que es justo. Punto 3. La ideología mística del movimiento proviene del legado cabalístico, pero sus ideas se popularizan con una inevitable tendencia a la inexactitud terminológica. Y punto número 4, la contribución original del hasidismo al pensamiento religioso está ligado a su interpretación de los valores de la existencia personal e individual. Las ideas generales se convierten en valores éticos individuales. Esto es los puntos y los aspectos más importantes que caracterizan al movimiento hasídico y que nos trae en evidencia el historiador de la Kabbalah, Gershom Scholem. Ahora, todo el desarrollo que se centra en torno a la personalidad del santo hasídico, esto es algo completamente nuevo. La personalidad sustituye a la doctrina. Y con este cambio, lo que se pierde en la racionalidad se gana en eficacia. Las opiniones específicas del individuo exaltado son menos importantes que su carácter. Y el simple aprendizaje, el conocimiento de la Torá, ya no ocupan el lugar más importante en la escala de valores religiosos. En otras palabras, dentro del movimiento del hasidismo, el sádic era la Torá encarnada. Por eso estaban todos pendientes de su conocimiento de la Torá y de su estilo de vida. Y este nuevo ideal del líder religioso, el sádic, difiere del ideal tradicional del judaísmo rabínico, el cual es llamado el Talmid Jajam, es decir, el estudiante de la Torá, principalmente porque él mismo se ha convertido en la Torá. Y aquí también es importante traer un ejemplo, y uno de ellos podemos considerar en relación al primer siglo, a los judíos del primer siglo, que en cierta forma se promueve este movimiento hasídico en los creyentes en Jesús, es decir, en los creyentes de Rabí Yeshua, donde también este movimiento tiene
esta inclinación también jasídica por la caridad que incluso daban a los pobres y por estar en constante contacto con gente de bajos recursos para que se pueda entender de una forma más suave. Y también lo que plantea el movimiento del primer siglo, para traerlo como ejemplo, es que le daban una idea también de Rabí Yeshua como el sádic. Entonces, así como se ve en el primer siglo, y en este caso dentro del movimiento del hasidismo, comienza a acontecer donde el estudiante de la Torá pasa a segundo plano y ahora se le da el ideal al sádic, al justo, donde él se ha convertido en la Torá misma. Es decir, que es la Torá hecha carne. Entonces aquí traemos otra evidencia que es lo que acontecía en el hasidismo. Un paralelismo de historia para comprender de mejor manera todo. Entonces, ya no es su conocimiento, sino su vida, lo que proporciona un valor. Es lo que menciona Gershon, este historiador de la Kabbalah. Ya no es su conocimiento, sino su vida, lo que proporciona un valor religioso a su personalidad. El sádic es la encarnación viva de la Torá. Inevitablemente, la concepción mística original de las profundidades insondables de la Torá fue luego aplicada a la personalidad del santo y en consecuencia se demostró rápidamente que los distintos grupos del hasidismo tenían diferentes características de acuerdo con el tipo particular de santo en el que buscaban orientación. Esto lo menciona Gershon Scholem, este gran historiador de la Kabbalah, en su libro Las grandes tendencias de la mística judía en el año 2000, en la página 370. Entonces nosotros vemos en toda esta evidencia que el hasidismo constituyó su movimiento fundamentado en la emocionalidad, que a través de bailes, a través de alegría, etcétera, que es lo que vemos en algunos movimientos o videos quizás por internet, quizás también lo vemos en el movimiento de Breslov, cómo este movimiento externaliza su alegría, donde saltan, donde brincan, demostrando, ¿verdad?, esta emocionalidad. Eso no es malo. Lo que nosotros estamos trayendo a evidencia, sino que es parte de la historia para traer nociones generales. El hasidismo entonces constituyó un movimiento religioso fundamental en la emocionalidad y con los años algunas figuras del propio movimiento, como el rabino Mendel de Kotz, se enfrentaron a esta emocionalidad e intentaron regresar a los estudios donde existía una cierta racionalidad. El hasidismo perdió indudablemente la rigurosidad científica de la escuela de Safed. Los cabalistas de Safed siempre habían transitado por una mística que buscaba su permanente sistematización. En este sentido, la obra Pardés Rimonim de Moshe Cordovero, lo cual lo mencionamos en la clase anterior, es, sin dudar, una enciclopedia sistemática del árbol de la vida, siguiendo la antigua tradición de los sabios de Sefarat. Tanto en Sefarat, en el periodo medieval, como en Safed, existe una línea de continuidad intelectual.
En las cadenas de la tradición sefardí hasta Safed encontramos una fuerte especulación intelectual y un enorme componente filosófico que contempla el desarrollo de la Kabbalah. En cambio, relacionado al hasidismo, aparecen varios elementos que diferencian a este movimiento de las formas místicas anteriores del judaísmo. El hasidismo en su movimiento lo que busca e intenta es comprender la experiencia humana. En este sentido posee un alto elemento de análisis psicológicos que no encontramos en la Kabbalah española, que es más bien teosófica, más en la divinidad. El hasidismo más en la experiencia humana. Las diversas dimensiones son estudiadas por Gikatilla en su obra Las puertas de la luz, Sha'arei Orah, como sistemas de manifestación del Ein Sof. En cambio, en el hasidismo encontramos un sistema donde las dimensiones del árbol de la vida funcionan desde la perspectiva antropocéntrica al humano. Lo que vemos entonces aquí es que la Kabbalah intenta analizar más profundo la divinidad, pero lo que hace el hasidismo es enfocarse más en el ser humano. Aunque desde el punto de vista popular se reintrodujo un judaísmo conectado con las necesidades del ambiente, la exaltación de la figura del sádic justo supuso un retroceso para los intelectuales del judaísmo. Ahora bien, ¿qué necesidad de seguridad tiene el pueblo para crear la figura del sádic? El hasidismo fue un movimiento mesiánico sin Mesías. Lo positivo para el judaísmo es que dejó en suspenso el tema mesiánico sin radicalizarlo, como había hecho el movimiento sabateísta. Y a pesar de que el hasidismo elevó la conciencia mesánica de las masas, en estos grupos nunca se produjo un fervor mesiánico. Hasta fines del siglo XX, cuando una parte del movimiento de Chabad, movimiento hasídico también, pensó que su último rebbe podría eventualmente ser el Mesías de Israel. Y en paralelo se produjo un renacimiento mesiánico dentro del movimiento hasídico de Breslev. Entonces, indudablemente, el sadiquismo puede ser considerado como mesianismo sin Mesías, en el que Sadik posee ciertas virtudes mesiánicas. El mesianismo potencial se refugió en el sadiquismo. Cada líder de un grupo hasídico asumía ciertas funciones mesiánicas, por cierto, siempre parciales. El sadiquismo produjo simultáneamente un mesianismo potencial y un mesianismo consumado. Se podía proclamar al líder como sádic, como justo, pero nunca se le proclamaba como Mesías. Así fue que en el sadiquismo se mezclaron tantos elementos procedentes del mesianismo consumado como del mesianismo potencial. Cuando un tipo de mesianismo consumado se aceleraba, la figura del sádic se engrandecía, hasta casi la proclamación mesiánica, punto en el que inmediatamente se desactivaba. En cambio, cuando el grupo se debilitaba, la figura del sádic debía fortalecer su imagen. Así,
el hasidismo podía conciliar en los últimos siglos una Kabbalah profundamente intelectual con la experiencia popular. Un mesianismo radical que busca su consumación con un mesianismo potencial que sostenía al grupo dentro de los límites del judaísmo, es por esta razón que dentro de la escuela hasídica están siempre anunciando al Mesías. Siempre están anunciando a Mashiach ya. Están centrados ellos en la figura del Tzadik o del Rebbe. Y es muy similar a lo que pasó también en el primer siglo, a través de los judíos creyentes en Jesús, que sin dudar era un movimiento hasídico. Traemos estas evidencias para hacer un paralelismo y comparación de ciertas cosas que han ido aconteciendo durante la historia. En base a esta información del hasidismo, vamos a pasar a otro cabalista llamado Moshe Haim Luzzatto. Él nació en el año 1707 y fallece ya en el año 1747. Luzzatto nació en la ciudad de Italia, en Padua, en el año 1707, y fue uno de los más grandes cabalistas del siglo XVIII. Incluso hemos visto en otras clases que los cabalistas no tenían tanta durabilidad de vida en este mundo. Y es así que no vemos tanta diferencia, por ejemplo, en Moshe y en otras clases. Y Luzzatto fue un gran cabalista en el siglo XVIII. Es posible que él asistiera a la universidad de Padua, donde juntó a un grupo de estudiantes y donde comenzarían a estudiar la mística y la alquimia. Ejerció allí él la contemplación y la meditación. Entre los años 1726 y 1727, a los 20 años de vida de Luzzatto, se produce un hecho que cambiará su vida. Y él comienza a tener una experiencia con un Maggid. ¿Qué es un Maggid? Es, en otras palabras, su guía espiritual, que le comienza a transmitir cierta información. Estas apariciones fueron condenadas por autoridades rabínicas de Italia que lo amenazaron con la excomunión. Y en el año 1735 se trasladó a la ciudad de Ámsterdam buscando un ambiente más liberal para continuar con su estudio de Kabbalah. Y finalmente en el año 1743 se trasladó a Israel, donde falleció en el año 1747 a causa de una plaga, en la ciudad de Acó, llamada también San Juan de Acre. Sobre su personalidad, Val y González dicen lo siguiente. Esto lo menciona en el libro Presencia Viva de la Kabbalah, en el año 2006, en la página 314. ¿Qué es lo que mencionan estos autores? Esta influencia espiritual lo invistió de poder sobrenatural y supranatural, siendo toda su vida un canto al misterio y una entrega constantemente renovada a la actualización de las verdades externas, que inteligió desde muy temprana edad. ¿Qué nos dicen Valls y González? Que a los 14 años conocía
de corazón y en su totalidad la Kabbalah de Luria. Incluso vemos que grandes cabalistas dentro de los 12, 14 años tenían grandes conocimientos de la Kabbalah y superaban en toda la información a grandes rabinos desde su época. Y pasó precisamente con Moshe Haim, que a los 14 años él conocía de corazón la totalidad de la Kabbalah de Luria, que también hablamos en la clase anterior. Y a los 15 años de edad escribió su primer libro sobre esta temática, y con menos de 20 se constituyó a su alrededor un círculo de estudio místico sobre el Zohar, y con una clara tendencia mesiánica. Todas estas actividades unidas a su prolífica labor de escritura y transmisión de textos cabalísticos hicieron recaer sobre él innumerables sospechas y ataques procedentes de rabinos literalistas y dogmáticos que no dejaron de amonestarlo, prohibiendo incluso la difusión de sus enseñanzas y escritos esotéricos hasta el extremo de hacerlos quemar. Esto lo dice Federico González Ibal en el libro Presencia Viva de la Kabbalah. Tanto Luzzatto como otros grandes personalidades de la historia como Maimónides continuaron su camino de apertura mental a pesar de la crítica, que es lo que vemos también en Moshe. A pesar de la crítica y la persecución por parte de la ortodoxia de su época. Lo paradójico es que la ortodoxia actual, que en su tiempo criticó tanto la figura de Maimónides por su pensamiento racional como a Moshe Haim Luzzatto por su misticismo, y que hasta ellos hasta en esa época quemaron sus obras, ahora es la que ensalza sus obras y las lee con un profundo fervor. Nos comentan los cabalistas sobre una obra que escribió Moshe llamado el segundo Zohar. Es verdad que nosotros tenemos el primer Zohar, cuyo autor es Rabbi Shimon Bar Yochai, quien expone esta gran sabiduría, pero también tenemos a Moshe Haim Luzzatto, quien escribe el segundo Zohar. ¿Qué es lo que aconteció con Rabbi Shimon Bar Yochai? Él bajó de las academias celestes todos los secretos al mundo y los reveló en el sagrado Zohar. Pero lo que ahora hace Moshe Haim Luzzatto fue destapar los secretos que estaban en las clipot en este mundo físico y las eleva al jardín del Edén, al mundo de Atzilut. Enseñan también los cabalistas que el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai es conocido dentro de la Kabbalah como el Mashiach ben David por su sabiduría, y que la sabiduría que revela Moshe Haim Luzzatto es conocida como el Mashiach ben Yosef, donde uno compartió los secretos de arriba hacia abajo y luego el otro de abajo hacia arriba. Entonces se dice dentro de la Kabbalah que el Mashiach es esa alma que baja al mundo y viene a revelar los secretos de los dos Zohar. Viene a revelar el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai y además el Zohar, el segundo Zohar de Rabbi Haim Luzzatto. Y ambos Zohar son llamados
de esta forma porque el conocimiento de estas revelaciones, de estos dos Zohar, va a provocar en el mundo la redención. Y esto es lo que me han compartido mis maestros en relación a esta información que también les compartimos a cada uno de vosotros, lo cual es un tema bastante interesante a considerar. Volviendo entonces a Haim Luzzatto, él tiene 3 obras. Una de ellas es El filósofo y el cabalista. La otra es La sabiduría del alma y El camino de Dios. Luzzatto influyó profundamente sobre el Gaón de Vilna. La vida de Gaón de Vilna data del año 1720 al año 1797, quien alguna vez afirmó que caminaría a pie la distancia entre Vilna y Venecia para estudiar con él. Y ahora vamos a ir a otro cabalista conocido como Shalom Sharabi. Él nació en el año 1720 y fallece en el año 1777. Shalom Sharabi y los cabalistas de Bet-El. Él es conocido también como el Rashash. Fue un rabino y cabalista yemenita. Fue además un buen cantor litúrgico. Esto se llama dentro del judaísmo como el Hazán. El Hazán es aquel que dirige las oraciones, es aquel que dirige los cánticos en las sinagogas y además Shalom Sharabi fue experto en los temas de la jurisprudencia religiosa del judaísmo, lo cual es llamado como la halajá. Con el tiempo, Sharabi se convirtió en la cabeza de la escuela de estudio de Rosh Yeshiva, Bet-El, en la ciudad antigua de Jerusalén. Esta escuela de Kabbalah aún existe en la ciudad santa y continúa aplicando las enseñanzas de Sharabi. El cabalista Shalom Sharabi nació en la ciudad de Saná, en el Yemen. Luego se trasladó a la provincia otomana de Palestina, Israel, pasando por las ciudades de Bagdad y Damasco. Cuando llegó a la tierra de Israel, impresionó a los rabinos locales con sus altos conocimientos del misticismo judío. Además, Sharabi perteneció al grupo selecto conocido como los 12 Mekubalim o los 12 místicos. Shalom Sharabi fue un entusiasta del sistema de meditación del rabino Isaac Luria, el cual hablamos en la clase anterior, una clase bastante interesante que si usted puede ir volver a repasar, se va a llevar algunas sorpresas muy impresionantes. También puede ser considerado como el principal innovador del sistema de la Kabbalah lurínica. Y según la tradición, que es lo que se dice de Shalom Sharabi, que el profeta Elías se le apareció y muchos cabalistas lo consideraban la reencarnación incluso del alma de Luria. Fue el primero en realizar un comentario a las obras e ideas de Luria, y su devocional judío, Sidur, es conocido como el Sidur HaKavanot, obra que aún está utilizada por los cabalistas para el estudio, la oración y la meditación. Se trata de un Sidur con extensas meditaciones cabalísticas a modo de comentario. Ahora, las obras de Sharabi son
meditaciones sobre el árbol de la vida, lo que nos sugiere un dominio muy importante de las diferentes dimensiones de este sistema simbólico por parte de nuestro cabalista. Entonces, la novedad que trae Charabi es que aporta un sistema de meditación que se concentra en los diferentes nombres de Dios, conocidos como el tetragrama o las 4 letras sagradas, y donde existen 12 permutaciones posibles de los diferentes nombres de Dios. 12 permutaciones, 12 formas para que se utiliza precisamente como piedra angular las 4 letras sagradas, el Yud, Hei, Bab, Hei. De acuerdo a la vocalización de las 4 letras sagradas, tiene cada uno una dimensión y una vocalización. Aunque la vocalización del tetragrama ya aparece en las técnicas de meditación de Abraham Abulafia, lo que encontramos en Charabi es una combinación de las diferentes dimensiones del árbol de la vida con diferentes pronunciaciones del el tetragrama. Por lo tanto, cada vocalización corresponde no solamente a un color determinado, como propone el sistema de Cordovero, sino también a una dimensión determinada. También encontramos dentro de su devocional, en otras palabras, devocional se dice también como Sidur, las subdimensiones de cada dimensión del árbol de la vida. Y aquí vamos a concluir esta clase con un comentario del doctor maestro de Kabbalah, Mario Javier Saban, donde él plantea en su tesis el misterio de la creación en Maseh Bereshit. Él dice lo siguiente, y cito: en muchos devocionales del judaísmo de tradición sefardí, dentro del texto litúrgico, aparecen las sefirot, es decir, dimensiones. Ahora bien, la estructura simbólica de Rashash, estamos hablando recientemente siguiendo la misma línea, tiene una variedad de elementos que supera ampliamente el sistema de Luria. Creo advertir que el desarrollo de la Kabbalah lurínica se encuentra en los textos de Rashash en su máximo apogeo. Los futuros investigadores de la Kabbalah tienen un amplio campo de estudio y análisis en estas técnicas de meditación de Shalom Sharabi porque sugieren un nivel muy elevado de Kabbalah práctica. Parece ser que muchas de las técnicas de meditación de Shalom Sharabi fueron utilizadas para las diversas operaciones paranormales de Rabino Isaac Kaduri. Rabino Isaac Kaduri nació en el año 1901 y fallece en el año 2006. Este también, sin dudar, era un cabalista tan grande que tenía el potencial de hacer milagros e incluso resucitar muertos. También fue una gran luminaria y pilar de la Kabbalah con poderes místicos que le otorgó el Creador. Así que este es el comentario que plantea el doctor Mario Saban en relación a Shalom Sharabi, y podemos entender, concluyendo esta clase, que existen distintos niveles de Kabbalah, distintos niveles de comprensión de la Kabbalah y también de práctica. Y que vamos a ir viendo en futuros cursos, que los vamos también a invitar, cursos de Kabbalah práctica para beneficio de nuestra vida espiritual. Así que hemos concluido la clase mencionando a estos grandes cabalistas, Baal Shem Tov, Sharabi y también a Moshe Haim Luzzatto, grandes cabalistas que han contribuido a esta evolución y crecimiento de la Kabbalah.
Muchas gracias por estar aquí presentes. Les mando un gran abrazo a todos y muchas bendiciones.